Ahora sí, comenzamos. So we Muchas begin. gracias a las compañeras por la interpretación Thank you so al much inglés y to the a comrades for the indonesio. interpretation Y to queremos English compartir que este es el segundo seminario web de una serie de dos partes que analiza y expone los ataques económicos y militares que Estados Unidos, con su ideología imperialista, está llevando a cabo contra las regiones claves del mundo. El seminario web de hoy se titula Agresión y saqueo imperialista estadounidense en América Latina y el Caribe. Nos centraremos en los ataques imperialistas estadounidenses contra los pueblos de América Latina, el Caribe y en general el hemisferio occidental. La creciente agresión imperialista estadounidense en América Latina y el Caribe se deriva del declive estratégico general de los Estados Unidos, que ha renunciado a su posición como única potencia mundial dominante y ahora se identifica con China como su principal competidor económico y rival político. En su intento por preservar su estatus unipolar dentro de un mundo multipolar, la crisis de su clase dirigente la ha llevado a volverse cada vez más fascista, actuando con un carácter más explícitamente imperialista y chauvinista con el tiempo. Un claro ejemplo de esto es el corolario Trump de la doctrina Monroe, ilustrado por la Estrategia de Seguridad Nacional más reciente de los Estados Unidos bajo la administración Trump, mantener a América Latina y al propio hemisferio occidental como una esfera de influencia y desplegar una retórica y acciones abiertamente colonialistas en su patio trasero. Además, el auge del fascismo en Estados Unidos ha señalado a los migrantes latinoamericanos y caribeños como narcoterroristas y chivos expiatorios de la crisis actual. Desde principios de este año, Estados Unidos ha lanzado una ofensiva táctica en América Latina y el Caribe mediante acciones como la invasión de Venezuela y el secuestro de Maduro y Flores, el endurecimiento de su control sobre Cuba, intensificando el bloqueo, la injerencia abierta en elecciones como las de Colombia y la creación de un frente fascista unido a través de títeres de la llamada Alianza Escudo de las Américas, entre otras. Esto forma parte integral de su conflicto interimperialista con China, debido al importante comercio de tierras raras y de minerales críticos que China lidera, así como a sus alianzas con el movimiento de la Marea Rosa, que ha reivindicado su soberanía nacional frente a Estados Unidos desde principios de este siglo. Ante la profundización de la crisis imperialista, Estados Unidos ha recurrido a la agresión sangrienta y acciones unilaterales para preservar su posición. Ante esta acción unilateral, socios más pequeños de Estados Unidos, como Canadá, se han distanciado cada vez más del imperialismo estadounidense debido al aumento de los aranceles y a los intentos de Trump de convertirlo en un estado número 51, con el objetivo de incrementar su propio saqueo en América Latina y el Caribe, especialmente dado que la mitad de los recursos minerales de Canadá se encuentran en esta región. Sin embargo, incluso en medio de esta crisis, la población no se ha silenciado ante esta ofensiva estadounidense y luchar por su soberanía nacional en pos del socialismo. Para saber más sobre la contradicción entre los imperialistas de la región, Estados Unidos y Canadá, así como sobre la propia agresividad del imperialismo canadiense, damos la bienvenida a nuestro primer orador, al compañero Malcolm Guy, coordinador regional de ILPS Latinoamérica y el Caribe, y es un honor para mí presentar a un gran compañero y camarada. Adelante, compañero Malcolm. Muchas gracias, camarada Samuel. Warm greetings from Montreal, Quebec, Canada, and saludos Bien, muy saludos cordiales desde Canadá. desde Montreal, Quebec, Canadá. My presentation today will be in English. Mi presentación de hoy va a ser en inglés.
So I'm very pleased to have been asked to talk with you Soy today about the muy role of feliz de que Canadian me imperialism preguntaron a in poder Latin hablar America. sobre el I've imperialismo de lived Canadá most of dentro my de life in Latinoamérica. Canada, and He today I vivido split my la time mayor parte de mi between vida en Canadá y Canada ahora and divido mi Guatemala, tiempo entre where Canadá Samuel y is. Guatemala, a donde As vive Samuel, coordinator for Latin como American and coordinador Caribbean de la Liga Student Internacional International de League la of Lucha People's de los Struggle, or Pueblos, ILPS. ILPS, In this short para América intervention, I Latina y el would Caribe. primarily like to En esta breve challenge some of the intervención, myths me surrounding Canada, gustaría whose ruling sobre class todo have managed desmentir to algunos paint de a los mitos picture que of a rodean a Canadá, peace-loving cuya country clase open to dominante ha logrado immigrants and presentar una refugees, imagen de un país supposedly pacífico y safer and abierto a los kinder migrantes y than our refugiados, nasty neighbor to the north, supuestamente the más United amable y States of America. agradable que nuestro While this desagradable may be vecino del true of sur, a an Estados important Unidos. section of Canada's Aunque 41 million pueda ser citizens cierto para who una fought parte for importante and de los won 41 millones de universal ciudadanos de public Canadá health care for que, its por ejemplo, citizens, lucharon y it's lograron la certainly salud pública not the case universal, when it comes to ciertamente Canada's no es ruling así cuando se class. trata de la clase The dominante de Canadá. Canadian capitalist La class clase has its own capitalista profit canadiense tiene hungry sus propios imperialist objetivos objectives, which imperialistas it achieves to a great extent by aviados de hiding ganancias, behind the coattails of que U.S. logran en imperialism, gran medida escondiéndose politically a and la sombra del militarily, imperialismo estadounidense, ideologically, apoyando, supporting and encubriendo aiding the war-mongering política, Trump militar, and the ideológicamente al warmongering but pelística more Trump sweet-talking presidents that have come before him. y a los presidentes pelísticas que This discurso includes más suave que support lo han for the podido, January que lo 3 han attack precedido. on Venezuela, Esto incluye el the apoyo del US-Zionist ataque del war 3 on de enero de Iran, 2026 the contra Venezuela, Zionist la guerra de ongoing Estados Unidos y genocide los in sionistas contra Gaza Irán, and the invasion of el Lebanon genocidio in en recent curso de weeks. Estado sionista en Gaza Some facts. y la Canada invasión is del the Líbano, second por largest mencionar country in the world solo after Russia un par de ejemplos. and is Algunos located datos. just Canadá north es el segundo of the país más grande United del mundo, States. después de Rusia, y está It ubicado justo has al norte de Estados abundant Unidos. freshwater lakes Cuenta and con rivers abundantes and lagos y natural ríos de agua resources, dulce, así but a como recursos relatively small naturales, population for its y huge tiene una size. población relativamente It's pequeña. primarily made up of immigrants, including my family, Es who immigrated compuesto to Canada principalmente por in migrantes, the incluso mi 1900s. familia, que emigró a Canadá desde la Canada Inglaterra was en la colonized década de first los by the 50. French and the British Canadá beginning fue in the early colonizado por 19th. los franceses y los británicos en The los British principios del siglo eventually XIX, defeated the French in 1760 perdón, and 17. became the Los británicos dominant colonial acabaron power. derrotando a los franceses en During 1760, this colonial period, the convirtiéndose indigenous en la potencia population of colonial Canada was dominante. Durante decimated. este periodo colonial, la población Today, indígena de Canadá there quedó remain 1.8 million diezmada. officially Hoy en recognized día hay indigenous peoples on the 1,8 Turtle millones de Island, indígenas as reconocidos in oficialmente en la isla de la Ontario, Tortuga, British como Columbia. los pueblos indígenas They llaman constitute a only este 5% país. of the Canadian Constituyen el population 5% de la and población are made up of canadiense three main y se groups: dividen First en tres Nations, grupos principales: los Métis, primeras and naciones, los and speak Metis y an los amazing Inuits, number of y languages, hablan about 70 60 idiomas different diferentes. languages. However, the country is officially Sin bilingual embargo, with el French país es and English oficialmente as the bilingüe con official el languages. francés e inglés como idiomas As such, oficiales. Canada Por is a tal, monopoly Canadá es capitalist un estado and capitalista, a monopolista second-tier y una imperialist potencia power. imperialista de About segundo nivel. 70% of Canada's Alrededor de exports 70% go de sus south to the exportaciones United States. van al sur, a Estados Unidos. As Samuel mentioned, Entonces, como Trump is Samuel había constantly mencionado, repeating his Trump threats no to deja de incorporate repetir Canada sus into the amenazas de United incorporar a States. Canadá a Estados Unidos. But militarily, this En is lo already militar, pretty well the case. esto ya es Canada's prácticamente la military realidad. is deeply Las Fuerzas integrated Armadas de with the U.S. Canadá ya military, están profundamente integradas especially con through Estados the Unidos, Joint Military especialmente a Command, través del known Comando as Militar the Conjunto North conocido como American Comando Aerospace de Defensa Defense Command, Aeroespecial or de América NORAD. del Norte, o And NORAD. 80% of Canada's 80% de so-called las llamadas defense compras purchases de, come según from the U.S. defensa de Canadá, provienen de Estados Under current Unidos. Prime Minister Mark Bajo el Carney, mandato del Canada's actual primer industrial ministro development Mark has Carney, been el pegged to desarrollo so-called industrial de defense Canadá se ha industries centrado en to las increase llamadas Canada's military industrias de capacity defensa, and to según, better para harmonize aumentar la with capacidad U.S. militar de might. país y And to armonizarse mejor respond to con la these demands, Canada maquinaria spent bélgica de 5% Estados Unidos. of its Y para GDP cumplir con la on exigencia de guns and Trump killing de que machines Canadá gaste by 5% de 2030. su PIB en It's armas y otras estimated that máquinas de that would matar cost para Canada el up to 2030. $200 Se billion estima a que year. eso lo costaría a Money Canadá going to casi guns and 200 bombs mil millones de dólares al año, schools and dinero que se affordable housing and destinaría healthcare.
a armas y bombas en lugar de escuelas, viviendas accesibles y atención médica. A través de la OTAN y otras coaliciones, Canadá ha participado en guerras imperialistas contra la Unión Soviética, Corea del Norte, Vietnam, Libia y Afganistán, donde enviaron 4.000 soldados, solo para mencionar algunos ejemplos. Canadá también proporcionó el uranio enriquecido que se usó para fabricar las bombas atómicas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Canadá se considera una superpotencia energética, según con la tercera reserva probada de petróleo más grande del mundo. Y algo que quizás no sepas, es el principal proveedor de petróleo crudo de Estados Unidos. Claro, Canadá tiene relaciones con todos los países y Latinoamérica y el Caribe, y es el hogar de un gran diáspora de comunidades de Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, así como Colombia, México y El Salvador y otros. Cada año, miles de temporadas, de trabajadores de temporada trabajan cada año en las fincas en Canadá, cosechando y plantando. am, la mayoría se les niega derecho a quedarse en Canadá. Están atados a un solo empleador, reciben salarios relativamente bajos y a menudo son explotados, maltratados. Mi pareja Marie y yo conocemos a muchos de estos trabajadores agrícolas temporales en el avión cuando volamos entre Montreal, Canadá y la ciudad de Guatemala. Por cierto, Marie y yo somos cineastas de documentales y desde principios de los años 90 hemos filmado cómo se trata a los recién llegados a los trabajadores temporales en Canadá. Sí sabemos de lo que hablamos. Lejos de ser el país acogedor que se dice ser, Canadá ha seguido el ejemplo de Estados Unidos a reducir las cuotas de inmigración y bloquear las entradas a inmigrantes y refugiadas, mientras deportan a miles de personas. Al igual que Arabia Saudita, Canadá ahora prefiere a los trabajadores temporales como fuente de mano de obra barata con derechos mínimos. En, Hace el último año, Canadá deportó 22.500 extranjeros, la mayoría de México, India y Haití, la cifra anual más alta de su historia. Este año, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBSA, está deportando actualmente a unas 400 personas de Canadá cada semana, aunque reciben menos atención que los odiados agentes de ICE en los Estados Unidos. El rastreo, la detención, la expulsión de inmigrantes de Canadá está en pleno apogeo. mm, Según Bienvenidos a Canadá, lo cual nos lleva al impacto de las empresas mineras canadienses en Latinoamérica y el Caribe y a sus continuos abusos contra los derechos humanos y destrucción ambiental. En América Latina, alrededor del 70% de los proyectos mineros cuentan con la participación de empresas canadienses de alguna forma. Así, la mitad de las empresas mineras y de exploración minera que cotizan el bolso de nivel mundial son canadienses, con activos que suman 215.000 millones de dólares en 98 países a partir de 2022. ¿Por qué estas empresas operan en Canadá, desde Canadá? Principalmente porque Canadá es un paraíso fiscal para las empresas mineras y sus leyes sobre la extracción de recursos se encuentran entre las más laxas del mundo. Y entre las empresas mineras más nefastas están Barrick Gold, con sede en Toronto, uno de los conglomerados mineros más grandes del mundo. La mina Pueblo Viejo en la República Dominicana es una empresa conjunta con 60-40 entre Barrick Gold, con sede en Canadá, y Newmont, que es sede en Estados Unidos. Es la sexta minera de oro más grande del mundo. La, em- la presa de Revales
relaves de la mina de 114 metros de altura y llama el Yagal, se cierne sobre la zona contenido de desechos tóxicos de la mina. Los vecinos dicen que tienen que limpiar su casa 2 veces al día para quitar una capa de polvo negro que se acumula en todas las superficies. Debido a la contaminación de agua, se ven obligados a sobrevivir con 15 galones de agua embotellada para que les entreguen 2 veces a la semana por beber, cocinar y bañarse. Barrick Gold propuso recientemente un proyecto de expansión que triplicará el terreno de la empresa arrienda para sus operaciones mineras, crearía una segunda presa de relaves, lo que obligaría a reubicar a 6 comunidades que suman cientos de familias. ¿Y qué hay del papel de Canadá en Haití? Un país que visité hace muchos años por invitación de las fuerzas progresistas locales. En ese país, el gobierno de Canadá se confabuló con Estados Unidos y Francia para derrocar al presidente legítimamente elegido de Haití, Jean-Bertrand Aristide, en un golpe de Estado en febrero de 2004. 500 soldados canadienses participaron en una invasión liderada por Estados Unidos que consolidó el golpe. Como ha señalado el historiador progresista canadiense Yves Engler, desde el derrocamiento del gobierno de Ariste en 2004, los periódicos progresistas haitianos han descrito a Canadá como una fuerza de ocupación, partidario del golpe o imperialista cientos de veces. Han detallado el papel de Ottawa en destabilizar el gobierno electo, en crear una fuerza política haitiana represiva, en justificar detenciones y asesinatos por motivos políticos y militarizar la ayuda humanitaria tras el terremoto. Haití sufrió un terremoto devastado en enero de 2010 e impedir que el partido más popular de Haití, Fanmi Lavalas, el partido de expresidente Jean-Bertrand Aristide, participaría en las elecciones. Pero seguro que Canadá, el bueno, ha estado desempeñando un papel positivo en Venezuela, donde la gente está recuperando ahora de 2 terribles terremotos consecutivos ocurridos en 24 de junio, ¿no? Una vez más, nada podría estar más lejos de la verdad. El gobierno canadiense apoyó la invasión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de este año. El primer ministro canadiense Mark Carney clarificó el secuestro y la redada nocturna que dejó 100 muertos como noticias bienvenidas. Además, a pesar de los terremotos que han matado a más de 4,000 personas hasta la fecha, Canadá se niega a levantar sus sanciones letales contra Venezuela y a normalizar las relaciones diplomáticas con Caracas. En cambio, está enviando la miseria de suma de $5 millones en ayuda humanitaria, según. Las sanciones, como ya saben, son una forma de guerra con otros medios y según los investigadores, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela provocaron la muerte de 40,000 venezolanos solo en 2017 y 2018. Todo esto porque bajo los mandatos de los presidentes Maduro y Hugo Chávez, el pueblo de Venezuela está tratando de construir un país donde la vivienda, la educación y una política exterior libre de las injerencias de Estados Unidos sean las prioridades y donde las riquezas petroleras del país, que incluyen las mayores reservas de petróleo del mundo, estén bajo control venezolano. Pero Canadá también ha participado o apoya operaciones de cambios de régimen lideradas por Estados Unidos en Guatemala, Brasil, Paraguay, la República Dominicana, Honduras y el asesinato del presidente Salvador Allende en Chile en 1973. ¿Y qué hay de Cuba? Que en este momento está sufriendo grandes cortes de luz debido a un bloqueo totalmente ilegal y a las amenazas de una intervención militar por parte del régimen Trump.
Como probablemente ya saben, en 1959 las fuerzas de Fidel Castro derrocan la dictadura de derecha del general Fulgencio Batista, respaldada por los imperialistas, mientras que todos los demás países de América rompen relaciones con Cuba después de la revolución. Canadá, junto a México, mantuvo relaciones diplomáticas y económicas. Sin duda, eso fue por razones oportunistas, permitir que los bancos y las empresas canadienses tuvieran acceso a Cuba a cambio de espiar al país para los amigos de Canadá en Washington. Un monto de turistas canadienses visitaron las cálidas playas de Cuba durante el largo invierno de Canadá. Mi pareja y María y yo también hemos visitado este hermoso país con su gente amigable y música increíble al menos 3 veces. Pero claro, como siempre, detrás de esta cara amigable, Canadá apoya constantemente los esfuerzos para socavar al gobierno. Esto incluye el respaldo de Ottawa en la invasión de Cuba apoyada por Estados Unidos para derrocar al gobierno de Castro en 61, que se convirtió en el fiasco de la Baja de Cochinos. El gobierno canadiense entonces calificó a Cuba de Castro como una dictadura que, un sitio textualmente, es abominablemente los hombres líderes de todo el mundo. Las aerolíneas canadienses recortaron recientemente los vuelos a Cuba y el gobierno canadiense se niega a desafiar el bloque de Estados Unidos y ayudar al pueblo cubano con petróleo y otros productos de primera necesidad. En este breve repaso de papel de Canadá en el mundo y especial en América Latina y el Caribe, he hecho hincapié los impactos negativos del imperialismo canadiense y que los mitos sobre el Canadá bueno son difíciles de erradicar. Pero no deberemos olvidar que hay luchas importantes en marcha por toda la América Latina y el Caribe contra el imperialismo, desde el reciente levantamiento masivo de los pueblos de Bolivia hasta las luchas en Argentina, Colombia, Haití, Guatemala y más allá. Los otros oradores de hoy hablarán de algunas de estas luchas. Abajo el imperialismo canadiense, abajo el imperialismo estadounidense. Viva la solidaridad internacional. Thank you for your attention. Gracias por Que su viva, atención. que viva. Muchas gracias, Malcolm. Gracias por esa exposición sobre el rol de Canadá, no como un actor menor, sino participando en distintas guerras, sino como un imperialismo ascendente y cómplice de los Estados Unidos. Destacó Malcolm que en Canadá, a través de sus corporaciones mineras y energéticas, es uno de los mayores saqueadores de recursos naturales en América Latina, operando con impunidad y bajo la protección de tratados de libres comercios que privilegian el extractivismo. Su intervención subrayó que el saqueo canadiense es una pieza clave del engranaje imperialista global que despoja a las comunidades de sus tierras y agota los bienes comunes de la región. Muchísimas gracias, Malcolm, por tu participación. Invitamos a los que están presentes a hacer sus preguntas para luego en el segmento de preguntas y respuestas poder tener un poco más del desarrollo del debate sobre lo expuesto por nuestros participantes. Al otro lado de la frontera de los Estados Unidos imperialistas se encuentra México, con una economía interna mayor que la de la mayoría de Latinoamérica, pero aún sometido a los dictados del fascismo corolario de Trump. Ahora damos la bienvenida a nuestra compañera Frida González Loyola, abogada y militante de la Unidad Cívico Felipe Carrillo Puerto en Querétaro, México, quien tomará la palabra en estos momentos. Adelante, compañera Frida, bienvenida. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, Frida, bienvenida, adelante. Disculpas, Si puedes, disculpas. la recomendación del foro es si puedes hablar un poco despacio para que los intérpretes puedan realizar bien su trabajo y podamos lograr el objetivo de divulgación a nivel global. Muchas gracias, Frida. Por supuesto, gracias. Bien, ah, un saludo desde Querétaro, México, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto.
La economía de guerra desplegada por las potencias imperialistas se ha profundizado y despliega a territorios o naciones para repartirse los recursos humanos y naturales de ellas, teniendo como focos rojos por el momento mm, Ucrania y Oriente Próximo. Recientemente, México se ubicó en el escenario mundial debido al Mundial de Fútbol celebrado y organizado por la FIFA este 2026, con sede en los países México, Estados Unidos y Canadá, lo cual en México generó un espacio para la visibilización de las demandas sociales que tiene el pueblo de México. Previo a la inauguración del Mundial de Fútbol, los diferentes sectores del movimiento social salimos a protestas en las calles para exigir la solución. Sin embargo, el Estado respondió con una política de descalificación hacia las protestas sociales. Actualmente, México enfrenta algunas amenazas de Donald Trump con declaraciones que van desde la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, con la finalidad, esto si no se endurecía el control de migración en nuestra frontera sur, particularmente en el estado de Chiapas. La ha amenazado también con la renegociación del TEMEC, con presión para fortalecer la seguridad fronteriza en el norte y el combate al tráfico de drogas, así como la entrega de los principales capos del narcotráfico. Todo ello sin el cese a la venta de armamento de uso exclusivo por parte del ejército de los Estados Unidos a los carteles de la droga en México. Estas condiciones de guerra que está imponiendo el capitalismo representan más explotación y sacrificios para los trabajadores que nos hacen pagar la guerra y sus mortales consecuencias a las y los mexicanos que conformamos la clase trabajadora. Hoy en México, el movimiento social organizado, como las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, los grupos ambientalistas, enfrentamos una lucha permanente en nuestros territorios ante los denominados proyectos de muerte. Las grandes obras de infraestructura que buscan instalarse en territorio mexicano han generado una gran devastación de recursos naturales como contaminación de aguas de ríos y lagos que acarrea la devastación de ecosistemas y que generan enfermedades en las poblaciones cercanas. Mediante el discurso de promover la creación de empleos, algunos de ellos, por mencionar algunos, son como el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el proyecto Integral Morelos, la minería a cielo abierto, la creación de presas hidroeléctricas y proyectos energéticos, todos ellos y cada uno destinados al saqueo de los minerales y recursos naturales disponibles aún en nuestro país y que generan contaminación del espacio donde habitamos, enfermedades causadas por la misma contaminación y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Fundamentándonos en los indicadores económicos actuales, el crecimiento del primer trimestre fue de 0.4%, una economía muy estancada como reflejo del estado de la economía mundial. Muy lejos del objetivo gubernamental de tener un crecimiento del 4.5%. El estado de la economía nacional, entre otros factores, se debe a la débil inversión como el porcentaje del PIB, porque se han hecho anuncios con la oligarquía nacional en nuestro país en la mañanera de proyectos de grandes inversiones en el marco del Plan México. Con la economía de guerra implementada por Estados Unidos en el mundo, con las guerras en Oriente Próximo y Ucrania, el estancamiento económico afecta en primer lugar a la joven fuerza de trabajo, porque el sistema se vuelve una enorme máquina de pobreza.
Si a lo anterior sumamos que la inflación se ha aumentado las últimas semanas alrededor del 4%, siendo las mercancías de consumo las que están por encima de esta media, como son los alimentos. Regresando a la movilización en nuestro país, anterior a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en México, el sector magisterial estalló una huelga nacional que persigue el regreso a un sistema de pensiones solidarias y justas. También se hicieron visibles los colectivos de madres buscadoras, las cuales son mujeres que se organizan para ir a territorio donde creen que puede haber fosas clandestinas y en ellas buscan los restos de sus hijos, sin que obtuvieran respuesta de la presidenta, quien incluso no las recibió por acusarlas públicamente de hacerle el caldo a la derecha, expresión que usamos en México para referirnos a jugar en un mismo equipo. Pasada la coyuntura del Mundial y la huelga nacional, nuestra tarea es perseguir el objetivo central de este movimiento social para unir todas las fuerzas y expresiones populares, tanto las propias como las del conjunto de movimiento de masas, para avanzar en la tarea de construir la Asamblea Nacional de las clases trabajadoras y los pueblos de México. Tarea que nosotros, desde nuestra organización social, la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, hemos impulsado desde hace casi 4 décadas. Como Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, desde nuestra integración a la ILPS, Capítulo México, hemos continuado con nuestras tareas de diversas demandas sociales, que incluyen el derecho a la tenencia de la tierra para trabajar y para habitar, a la libertad constitucional que tiene cada persona para trabajar, agrupando así secciones de comercio, grupos campesinos y grupos de colonos que se organizan para demandar al Estado en sus 3 niveles de administración la atención a programas que nos permitan seguir mejorando la vida de nuestros militantes. Aprovechamos este espacio, compañeras y compañeros, para denunciar la problemática que viven nuestros compañeros campesinos en la comunidad de El Charco, municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, México, quienes actualmente se enfrentan a un juicio fraudulento con el que se les pretende de manera judicial despojarlos de sus tierras. Asimismo, los campesinos de Rancho Largo, Tequisquiapan, Querétaro, México, quienes también se enfrentan no solo al despojo de una familia acaudalada, sino que tienen procesos que pretenden encarcelarlos por habitar y trabajar sus tierras, siendo esto el síntoma evidente de la nueva apropiación de la tierra y los recursos naturales en México. El pasado martes 9 de julio del 2026 nos reunimos como asociación cívica con sede en la ciudad de Querétaro para celebrar nuestro 39 aniversario y lo hicimos portando honrosamente nuestras banderas de la ILPS. Finalizamos entregándoles un saludo de nuestro compañero Pablo Héctor González Loyola, quienes somos miembros de la ILPS desde el pasado 24 de junio del 2024, nombrados en Penang, George Towns, Malasia, como miembros del Comité de Coordinación Internacional por la Séptima Asamblea Internacional. Muchas gracias por esta invitación. Seguimos a la orden. Muchísimas gracias, Frida. Gracias por esa ponencia sobre la situación organizativa de la Felipe Carrillo Puerto en Querétaro, México, y donde nos haces un análisis de la situación extractivista que juega el papel del imperialismo yanqui en México, pero también nos haces un análisis sobre esa perspectiva de contradicciones que se dieron durante la realización del Mundial 2026 en la Ciudad de México y Guadalajara, si no estoy mal, en donde se dan ese tipo de manifestaciones de distintos sectores sociales, desde los familiares de desaparecidos, desde el movimiento sindical de los maestros, y que tuvieron un gran impacto en las redes sociales a través del aprovechamiento del enfoque que tenía el Mundial en México en este 2026. Así es que gracias por darnos ese contexto y gracias por estar participando con nosotros. Hacemos un llamado a los y las participantes a que hagan sus preguntas o sus comentarios
comentarios para en el segmento de preguntas y respuestas podamos compartirlas. Muchas gracias, Frida. Quédate con nosotros. Muchas gracias, Para un placer. Gracias, Frida. Para nuestro último orador, invitamos al honorable Richard Lobo, encargado de negociaciones de la Embajada de Venezuela en Filipinas, a tomar la palabra y hablar sobre la situación de Venezuela, el epicentro de los ataques imperialistas estadounidenses bajo el régimen fascista de Trump. Quiero enviar personalmente, compañero Richard Lobo, mi máxima solidaridad ante la catástrofe que sucedió en Venezuela, en un sismo pues, que provocó muchos daños materiales y humanos, ¿no? Nuestra solidaridad para ustedes y para ti. Un abrazo y bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Thank you. Thank you very much. Good morning. And, for the people of Buenos días. good evening. Ah, All the comrades here. buenas tardes a todos los camaradas que están en esta área del sudeste de Asia, Europa. Quiero empezar mi presentación. The presentation by PowerPoint. Es una Also, presentación de PowerPoint. Thank Es you. posible que la pongan. First of all, I would like to En primer lugar, thank from me gustaría darle las gracias the con todo mi corazón a la ILPS por permitir este espacio para hablar de estos temas de la lucha antiimperialista. Ahora vamos a empezar con este tema de la revolución venezolana en ataque, bajo ataque. En este momento están en un estado de ocupación que no solo vemos en Israel, sino que lo vemos en todo el hemisferio del oeste. Y este es el lucha general socialista en contra de la máquina de guerra estadounidense. Aquí vamos a hablar del ataque pues, directo que recibimos en Venezuela a través de diferentes décadas, desde la administración Obama en 2015 hasta el día de hoy, hasta julio de 2024. Por un lado, esto es algo que hemos enfrentado en Venezuela, que de alguna manera que hemos tenido algunos problemas y luchado, pero por el otro lado es importante saber que han sido tantos años, tal vez más de una generación de personas y las masas, una base de lucha real y de conciencia que las personas tienen. Así que hemos vivido esto por ya 27 años en Venezuela y aquí es donde podemos contar que la revolución está dentro de nuestra sociedad, está profundo en nuestra sociedad. Quiero hablar primero sobre los obstáculos. La Venezuela socialista. Ahora Venezuela ha cambiado. En la anterior generación, en los 80, que cambiamos, en la mitad de los 80, que cambiamos la conciencia de las personas, la lucha y una disrupción de las clases sociales en Venezuela. Crearon una Venezuela bolivariana y socialista.
Estas dos personas, el presidente Chávez y el presidente Maduro, definieron y moldearon esta lucha venezolana, creando un camino hacia el socialismo y el camino hacia el progreso de Venezuela. Ahora estamos enfrentándonos una oposición de este camino en el que hemos estado por más de una generación. Ahora estamos en la mitad de una guerra. Es una guerra híbrida de muchas fases que estamos viviendo en este momento. Y obviamente estamos tratando de enfrentarla. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aunque no me voy a concentrar en la presentación con el contexto, sin embargo, quiero hablar un poco sobre el contexto primero. Sí, tenemos que dar un contexto a la situación actual que tenemos. Como dije anteriormente, había esta visión en el siglo XXI de pensamiento bolivariano que se creó en todo durante el siglo XX, durante 1990. En el siglo XX fue una combinación de lucha social, de conflicto social, y hubo también choques entre las clases sociales que moldearon la revolución, ya que la revolución fue creada por Hugo Chávez o iniciada por Hugo Chávez, pero luego fue continuada por Nicolás Maduro. El segundo punto que ven aquí en la diapositiva es muy interesante y es un punto central de esta lucha que tenemos, que son los planes nacionales. Que nosotros llamamos los planes nacionales son los planes que nosotros hacemos dentro del gobierno cada 5 años para crear y desarrollar en diferentes sectores como la salud, la soberanía alimentar, política exterior y muchos otros. Esos planes nacionales fueron moldeados y cambiados cada 5 años con el objetivo de fortalecer el poder popular. Esa es la idea desde el principio, que las personas el pueblo tenga el poder. Siempre hay, claro, siempre hay representantes por parte de la sociedad civil, estudiantes, un parlamento, representantes regionales y líderes regionales, pero el pueblo tiene el poder para hacer todo. Cuando empezamos, una vez que empezamos la revolución, la primera cosa que hicimos fue darle el poder al pueblo para que ellos mismos administren el país. En el sector de salud y en otros sectores, esto es uno de los elementos centrales que vamos a ver luego. Claro, en este momento hablamos en el inicio del siglo.
Pueden ver en las fotos la alianza en el hemisferio del oeste con los Estados Unidos, que están representados con la administración Bush, Obama, Biden y ahora Trump. Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, todos juntos definiendo el destino de Sudamérica, de toda América Latina, la arquitectura. En nuestro continente y con una vista de socialismo y muy importante, antiimperialista también. Cuando digo yo o nosotros, estoy hablando de todo el continente de Latinoamérica. Esto ha sido la esquema de Venezuela y de muchos otros países que han seguido este paso. Ahora vemos lo que pasa cuando con estas luchas o este lado de la lucha en la guerra contra es imperialismo estadounidense. Cuando se convierte en una lucha aún más grande de lo que pasó en 2015 con el comienzo de las sanciones políticas y económicas y diplomático también. Hasta el último año, cuando vimos los ataques explícitos, no solo contra Venezuela, sino contra muchos países en Sudamérica, que se llamaron, según, la guerra contra drogas. También en el Caribe. Vimos en estas situaciones que se intensificó más con el secuestro del presidente Maduro. Hemos visto el incumplimiento de estas normas de combate de seguridad y derechos internacionales. Esto es el mismo seguimiento de lo que sufrimos, no solo en Venezuela, sino que en varios lugares. En Asia sureste, en África, en el sur de Latinoamérica, un completo descuido con la excusa de mantener, controlar estos tratos de drogas, según. Vemos que los países luchan por defender a su soberanía y, sin embargo, se invadió Venezuela, se secuestró al presidente y la primera convendiente Cilia Flores. Como ha dicho el previo ponente y compañero Malcolm y Samuel, todo tiene que ver con estas guías de las normas de seguridad nacional de Estados Unidos, que se hizo en noviembre de 2025, que formó este corolario trumpista, definió
definió este doctrina Monroe para convertir a Latinoamérica y el Caribe como su patio trasero de Estados Unidos. Con impunidad, o sea, la invasión de Venezuela, el saqueo progresivo de los recursos naturales, productos de Venezuela, la propaganda negra en contra Cuba, en México, en Nicaragua, en todo Centroamérica y Venezuela, Chile, Colombia. Y eso en unas maneras representa las fuerzas antiimperialistas y las fuerzas que lideran liberación nacionales y una reacción de nuestros aliados, los que van a ser nuestros aliados, a Irán, China, Rusia, fue una manera hay algún tipo de respeto por los directrices, normas de combate. Han declarado el hemisferio occidental como de ellos. Es imposible intervenir en esos tipos de conflictos. Es mi vista, bueno, mi vista personal. Lo que estamos diciendo hoy es el segundo jurado en Nueva York. Y no creemos que va a haber un resultado positivo porque estos jurados contra el presidente Nicolás Maduro son actos políticos. Una decisión de las amenazas de Bélgica que tiene nada que ver con la ley y la justicia. Bueno, al menos con la ley internacional. Y nosotros estamos viendo actualmente el saqueo de los recursos naturales de Venezuela, los recursos productivos. Y claro, necesitamos hacer algo en eso. Y eso viene, como dice el compañero Samuel, el devastador doble terremoto del 24 de junio y la recepción de la ayuda internacional. Bueno, todos hemos visto que la ayuda internacional, que la máquina bélgica de Estados Unidos ha intervenido, no solo con la integridad sionista, sino que también otras fuerzas entrando por estas excusas de según dar ayuda internacional. Con esos tipos de regímenes intentan entrar. Es muy difícil para nosotros en este estado débil. Hay que reconocer cómo manejar esto. Entonces, para el siguiente página. Tenemos que recordar ahora las respuestas, ¿verdad? Con nuestros países. Porque tenemos que recordar de que Venezuela no es solo un país, los representantes o las gentes representadas,
o digamos los élites, quizás o no pueden ser separados de la sociedad civil. En Venezuela todo es igual. La gente, las organizaciones de base tienen que ver con, tiene que ver con las decisiones que el país hace. Eso es lo que está pasando. Estamos dando énfasis de que se alcen los sanciones contra Venezuela. Estamos en una manera, estamos empujando, fortalezando, abiertos que esto sea realidad. Ahora lo segundo. Lo que hemos visto el presidente interno, los factores políticos, hemos visto de la invasión, las nuevas reglas de las oposiciones. Se está, sabía el descontento popular contra el intento neocolonial de Estados Unidos para que gobierne a Venezuela. Estamos tratando de evitar eso y eso es el objetivo principal. Y las fuerzas imperialistas, María Corina Machado y todas las otras fuerzas antidemocráticas que vimos hace unos días, el anterior miembro parlamentario, a donde el régimen de Estados Unidos le dio hasta que el presidente interno, Delcy Rodríguez, ha dicho, voy a hablar con ellos cuando Estados Unidos le alce las sanciones. Hasta entonces podemos hablar. Y podemos dar un espacio al diálogo con las fuerzas antiimperialistas y las fuerzas de oposición, pero no podemos ser ciegos a las fuerzas de las fuerzas imperialistas y sus propaganda que estamos abajo aquí en Venezuela. Estos son los problemas actuales que vemos para la revolución. Primero, de hecho, al bloque estamos en la sesión de espacios estratégicos en Venezuela con petróleo, gas natural. Para darte una idea, estamos exportando 1 millón barriles cada día de petróleo. Esos 1 millones
en acordancia con nuestra canasta de grados de nuestro petróleo nacional, es como 60 millones de dólares cada día se produce en Venezuela solo con el petróleo, no con agricultura o industrias, solo con petróleo. Eso significa 21, casi 22 billones de dólares cada año que el sector productivo, a donde tenemos la mayoría de nuestros ingresos en Venezuela, digamos. Y, y estamos cesando esos espacios y abriendo la economía petrolera venezolana para las amenazas occidentales, para contener el saqueo. Pero han visto, ¿verdad? Que hay veces narrativas sospechosas como de Trump, que tiene sus propios intereses para poder obtener de ese petróleo. Y para decirlo bien breve, no conseguimos nada de eso. Estamos agarrando 22 billones, pero eso significa 11 billones de enero 3 hasta junio 30. De esos 11 billones, solo hemos visto menos de 1 billón. Imagínate eso. No solo para las pensiones, no solo se va a fuerzas imperialistas, sino que también y también lo que ha pasado con los terremotos. No hay manera de hacernos ciego esta situación. Ahora, tercero, lo que hemos visto en Venezuela, estamos recibiendo mucha presión en Venezuela para poner un marco para ponerla a las bases, dar un abiertamiento del mercado. Por eso es de que están empujando esta ley amnistía, donde quieren que perdonamos a estas personas que han intentado interferir con nuestras leyes en Venezuela, intervenir en el paz de Venezuela. Estamos hablando de 27 años y más. Incluso el abogado principal que se fue asesinado con una bomba de carro. Él fue un verdadero revolucionario que murió. Y estas son las personas que hacen esto, que quieren que les perdonamos. Y ahora estamos teniendo un diálogo con la oposición. Y en acordancia con los últimos condiciones, las consecuencias de los terremotos, nos están acercamiento, nos están reprochando los imperialistas. Ok, al siguiente. Estos son los retos que tenemos. Y estos también son las presiones estratégicas que estamos manejando.
Dentro de tantas condiciones que está pasando en Venezuela ahorita, estos son nuestros retos. Los objetivos que tenemos en Venezuela, como he dicho, el poder popular es el motor de la resistencia en Venezuela y también, claro, en otros países. Pero este poder popular, es un poder crítico principal y es a lo que nos enfocamos. Como has visto, representantes diplomáticos, am, políticos de alto nivel, quieren dar una imagen de que el sentido de la orden, el sentido de sumisión de lo que estamos sobreviviendo ahorita. Pero en la esencia, estamos empujando, avanzando, trabajando juntos con el poder comunal para continuar de ser una fuerza de resistencia en Venezuela. Ahora, el segundo objetivo es la continuación de la alianza de la izquierda en el hemisferio occidental, Cuba, Nicaragua y Venezuela, México como un eje. Estamos como en resistencia, pero no podemos olvidar, esto es una guerra. Esta es una guerra inmensa. No podemos ser derrotados o excluidos por diferentes batallas que podemos perder. Tenemos que animar la resistencia, los movimientos de resistencia en Latinoamérica, lo que estamos haciendo en Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina. Imagínate, compañero, el hecho de que el nuevo gobierno con los tomados por los derechistas es una fuerza contra todos nuestros compañeros, todas las fuerzas que están en lucha. No es posible. Y es por eso de que este espacio de ILPS de la Liga es muy importante, no solo para construir, a sacar la voz, a resaltar estas ocurrencias, sino que también cómo superar estas situaciones. En la nivel internacional, tenemos que tomar esta posición del movimiento bolivariano chavista para un mundo en un mundo multipolar. Lo que pasó en enero 3, en junio 24, son retazos grandes, pero no podemos negar ni confiar en esas mentiras. Como había dicho el compañero Malcolm, perfectamente, es una nueva paradigma en que estamos, no solo con el régimen de Estados Unidos, ayudado por la entidad sionista, sino que también con el régimen de Canadá. Estamos tratando de reformar de estas G7 estructuras económicas que ellos intentan para mantenernos en una posición débil y en otras maneras a diferente nivel de interacción. Pero sí podemos hacer algo contra esto. Y por eso en el último punto ahí, la actuación ante las Naciones Unidas, podemos aprovechar de nuestras comunidades. Cuando digo nuestras comunidades, no solo el hemisferio occidental en Latinoamérica, las fuerzas que están en lucha, sino que también
el sistema de las Naciones Unidas para alzar nuestra voz. Hemos hecho esto con Cuba, hemos hecho esto con Líbano, con nuestros amados en Gaza, en Palestina también. Hemos visto un alto o hasta bajo intensidad de ataques bélgicas y sus otros aliados bélgicas. En lo último, por favor, hay que resumir, continuar lo que he dicho. Venezuela es no solamente presidente Maduro, por eso es que empujamos de que Venezuela no es solo chavista, las élites chavistas. Hay una concienciación popular por 27 años en actual. Es una generación formado en este camino hacia el socialismo, en una manera comunista en cual estamos preparados moralmente, intelectualmente, con un corazón para hacer este trabajo, estas tareas. Por eso digo que todos somos Chávez, aunque es lo que quiero resaltar un poco más, es de que una persona, una representante de chavista, del gobierno chavista, decide o se distraiga del camino que tenemos, que hemos, claro, el pueblo se impone. Ellos lo harán. Por eso es de que no hay otra manera en Venezuela para que se vaya a otro lugar, otro camino más que el camino socialista. Aunque perdemos batallas, no vamos a perder la guerra en total. Y es por eso que, compañeros, lo último, nosotros somos desde en el extranjero al internacional. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos el apoyo de las fuerzas progresistas, el apoyo de muchas personas para construir conciencia. Y tengo que decir, honestamente, tenemos nuestras dudas, no porque perdemos la esperanza en la desilusión, sino que porque a veces pensamos que no somos suficientes para avanzar, pero con ustedes, la determinación de ustedes, continuamos de luchar, continuamos estas luchas. Por eso digo ahorita en esta presentación que por favor convocamos un capítulo de ILPS en el país de Venezuela. Entonces, muchas gracias, compañeros, y viva la revolución. Viva Chávez, viva Bolívar, viva Maduro. Thank you very much, comrades. Que viva. Muchas gracias, compañero Richard Lobo, que nos ha expuesto pues la situación crítica de Venezuela como el caso más extremo de agresión imperialista en la actualidad. Detalló cómo el bloqueo económico, las sanciones unilaterales y el robo de activos forman parte de esa estrategia deliberada para asfixiar al país y revertir la revolución bolivariana. A pesar de la resistencia del pueblo venezolano, Lobo advirtió que la agresión se ha intensificado con tácticas que buscan generar un colapso social, justamente ahora por la catástrofe del terremoto, para justificar una intervención. Muchísimas gracias, compañero Lobo, gracias por estar una vez más presente y por supuesto acompaño
y acompañaremos el proceso para que se realice un capítulo de ILPS en Venezuela. Vamos a entrar ahora al segmento de preguntas y respuestas, por lo que hay por acá ya algunas preguntas que se han realizado a nuestros ponentes. También tenemos la opción de los asistentes y las asistentes en este foro puedan levantar su puño para poder solicitar la palabra y se les activará su micrófono. Y por el momento entraremos que seamos muy breves y muy concisos en nuestras preguntas y por supuesto también en nuestras respuestas derivado del tiempo que nos queda. Sabemos que el debate puede ampliarse muchísimo en muchísimo tiempo, pero bueno, esperaremos que cumplamos con nuestro tiempo y horario. Tengo por acá una pregunta, bueno, en realidad son dos preguntas que las voy a unificar para que la compañera Frida tenga la oportunidad de desarrollar su respuesta en base a esto. Y dice que la pregunta es, ¿qué respuestas dio la presidenta Sheinbaum a las acciones de las manifestaciones de los maestros y de los desaparecidos durante el Mundial? Si logró ser escuchado el movimiento social o simplemente no fue atendido. Y si es justo decir que la presidenta Sheinbaum es para México lo que Zelensky es para Ucrania, la herramienta y la fachada del imperialismo sionista. Adelante, Frida, te dejamos con estas dos preguntas para que puedas responderlas. Si puedes encender tu cámara y tu audio. Gracias. Frida, gracias, Frida. Bien, ¿sí me escuchó? Sí, ahora sí. Gracias. Bien, a la pregunta, compañeros, creo que Claudia Sheinbaum no puede ser comparada en este momento con Zelensky o con cualquier otro gobierno que esté totalmente controlado por Donald Trump. Sin embargo, ha tenido que saber sortear amenazas, ¿no? Amenazas como muy directas en las que incluso se atrevió a mencionar el presidente de Estados Unidos que la presidenta de México era una mujer muy asustada. Se han descubierto en el territorio mexicano algunas operaciones de la CIA y la DEA. Incluso está un procedimiento en contra de una gobernadora de la frontera de México para tratar de llevarla a un juicio político, ya que ha permitido, sin el consentimiento del gobierno federal, que ingresen operativos de la CIA y la DEA a nuestro territorio. Entonces, digamos, sí ha habido una política de la derecha para tratar de hacer jugar en contra del oficial gobierno federal. Sin embargo, parece que la presidenta aún conserva una representación democrática que tiene todavía el bien visto de un sector del pueblo. Sin embargo, sí hay que notar que le molestó mucho y creo que lo tomó de manera personal las protestas que se iniciaron previas al Mundial, que cabe decir también que no iniciaron como oportunistamente durante la etapa del Mundial, sino que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el Magisterio, y también las Madres Buscadoras se han movilizado durante años solicitando esta solución a sus demandas. Particularmente a las madres buscadoras no les dio respuesta. Ella sostiene públicamente que hay un sector de las madres buscadoras que tienen nexos incluso con uno de los cárteles mexicanos y las otras que están financiadas am, por la derecha, es decir, los partidos de derecha conservadora aquí en México, lo cual creo particularmente que es injusto que se considere a todas las víctimas de desapariciones forzadas como un movimiento totalmente político de derecha, porque hay muchas personas que sí están buscando a sus familiares en este país
Y que bueno, es una lástima que nuestra presidenta haga este tipo de declaraciones. No las recibió y no les respondió nada. Sería la respuesta. Muchísimas gracias, Frida. Gracias por tu respuesta. Vamos a ir a la siguiente pregunta que está dirigida para el compañero Lobo. ¿Cuáles son las opiniones y el sentir y los movimientos sociales en Venezuela? ¿Existen? La pregunta es, ¿existen pero no son reportados? Hay otra por acá que nos han enviado y dice, en este momento de crisis en Venezuela por el terremoto, ¿de qué manera pudiéramos ayudar y apoyar aún más? Muchas gracias Samuel. Bueno, lo siguiente, dos preguntas. ¿Qué se puede hacer primero con respecto al grave terremoto y las circunstancias que están pasando en Venezuela? Primero, por supuesto, ayudar directamente a las víctimas del terremoto. Es una región ha sido una región sumamente poblada. Eh, es difícil porque el 60% de la población, muchos de nuestros compañeros han estado allá, son de esa zona costera, de esa parte. En lo particular, yo perdí a 4 miembros de mi familia porque fue masiva el, el terremoto. No solamente, como dijo Malcolm, 5.000 personas, sino se teme que haya unas 20.000 personas desaparecidas, que eso podría llegar a 26.000 fallecidos. Es realmente impresionante y bueno, lo que se pueda ayudar desde el punto de vista de instituciones, desde el punto de vista de, de alivio de las heridas, por supuesto lo creemos. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál era, Samuel? Sí, muchas gracias, compañero Lobo. La primera pregunta era si existen, no, ¿cuáles son las opiniones y el sentir de los movimientos sociales en Venezuela en este momento? Y si existen, pero realmente tal vez no salen de Venezuela por la hegemonía de los medios de comunicación global, ¿no? Ujú. Sí, tiene mucho que ver con el último slide que puse en la presentación. Uh, we are in the situation of wait and see. Eso es principalmente lo que hay. Esperar, ver qué es lo que pasa, cómo es la respuesta oficial de nuestros líderes, de nuestra cúpula, del Comité Central del Partido Socialista, a ver hasta dónde llega esta necesidad de acuerdo, esta necesidad y esta presión de acuerdos para ver. Pero en cualquier momento, como lo dije y lo enfaticé, la revolución venezolana es del pueblo, es de las personas. Los líderes solo son representantes de ese sentir popular. Eso es importantísimo saberlo. No es que, como en el caso de Siria, lamentablemente cambiaron la cúpula y ya hubo un intento, ya las personas se quedaron tranquilas y no hay de alguna manera una respuesta popular. Eso no puede pasar en Venezuela y no va a pasar, no va a pasar. Ya es una generación como Cuba tiene ya casi 3 generaciones de lucha popular, de un camino socialista. Eso lo tiene Cuba, eso lo está teniendo Venezuela. Venezuela ya vamos por comenzando una segunda generación de personas formadas bajo
principios socialistas y no va a cambiar. Eso es importante. Por eso es que sigue siendo importante no solamente la ayuda, no solamente entender, sino la cooperación constante con los grupos de base, con los grupos de base en Venezuela y también, por supuesto, con sus líderes, con los diplomáticos, con el alto gobierno, con el Congreso o Parlamento en Venezuela. Es importante hacerlo, pero sin dejar de lado el contacto con la gente de base ahí. Puedo dar un testimonio. Hay una camarada en Filipinas que está trabajando ya, viajó precisamente el día del terremoto, no pudo llegar, llegó 2 días después y está trabajando en este momento con grupos de base para ver el sentir popular y ver la respuesta que tenemos ante la amenaza imperialista que está sobre Venezuela. Perfecto, muchas gracias, compañero Lobo. Definitivamente nuestra solidaridad con la pérdida de tu familia es un dolor muy grande, sin lugar a duda, y del pueblo venezolano, ¿no? Un abrazo muy fuerte y gracias por compartirlo con nosotros. La otra pregunta es una pregunta para México y Venezuela. Ustedes lo pueden contestar de la manera que lo consideren. Dice, ¿existen actividades antiimperialistas reales, no simbólicas, efectivas y sostenidas sobre el terreno en México y Venezuela que cuenten con el apoyo de Rusia o China, más allá del comercio habitual y las entregas puntuales de ayuda humanitaria? Si quieres, Frida, empezar y tal vez terminamos con el compañero Richard. O compañero Richard, ¿quieres empezar? Sí, sí, claro. Sí, hay esos trabajos de base que se están haciendo con los grupos solidarios, grupos revolucionarios en Venezuela. Em, Hay algo que es muy particular en Venezuela. Digo muy particular no porque sea único en el mundo, no, sino que define al camino socialista, es los grupos o consejos comunales. Ellos siguen trabajando desde antes, desde después del 3 de enero e igual desde antes y después del 24 de junio. Se sigue trabajando. Los grupos comunales, los consejos comunales son los que distribuyen comida, distribuyen todo lo que es la parte de la logística. A ellos es que el alto gobierno consulta para lo que estaban haciendo ahorita. Les digo algo muy, muy puntual. Muchos damnificados o homeless en Venezuela porque las casas se cayeron. Las casas, edificios se cayeron. Cerca de 1.000 edificios en toda la región se cayeron. Imagínense 1.000 edificios con 100, 200 apartamentos. Así es la situación. Y los grupos, los consejos comunales son los encargados de hacer las listas de quién necesita casa, quién necesita atención médica, quién necesita ayuda para que el gobierno proceda a hacer. Eso es un poco lo que se está trabajando ahí. Se están haciendo censos, se están haciendo trabajos. Ya se está trabajando desde ya. De hecho, una anécdota eh, solidaria eh, dentro de este mare magnum, dentro de esta arremetida de la desinformación y propaganda mala, que el 2% solamente de los edificios que se cayeron eran los construidos por
Bielorrusia, por Vietnam, por Irán, hechos por el gobierno en conjunto con nuestros aliados. Solamente el 2%, 98% fue de privado, de los años 70, 60, 80, pero esa es la situación. Se sigue trabajando con los aliados, quizás, y ahí sí hay que decirlo, de una manera tímida en lo que es el discurso público. Eh, Todos los venezolanos nos pusimos alegres cuando vimos finalmente el comienzo de la ayuda humanitaria de Irán, de Rusia y de China. Algo así como que, bueno, no estamos a merced solamente de las fuerzas imperialistas, pero tenemos también otros amigos y aliados, incluso no solamente de los gobiernos, la gente misma son las que están participando, son las que están apoyando y son los que están trabajando realmente. Eso es un poco lo que puedo decir con respecto a Venezuela y, bueno, en Latinoamérica. Bolivia está pasando lo mismo, en Ecuador está pasando lo mismo, aún cuando hay gobiernos de derecha, el pueblo es el que está tramitando y haciendo las cosas para el progreso de la nación. Muchísimas gracias, compañero Richard. Frida, si quieres finalizar con este segmento de preguntas y respuestas muy puntual, el tiempo nos está quedando un poco corto. Muchas Claro, gracias, Frida. Adelante. sobre la pregunta, sí hay organizaciones y agrupaciones sociales, activistas, que han impulsado protestas aquí en el territorio mexicano, en la Embajada de Estados Unidos, que exigen el cese a la intervención en la Franja de Gaza, el cese a la guerra, pero ciertamente no sabemos, no son, o más bien lo que sabemos es que no son impulsadas o apoyadas sobre ninguno de los bloques económicos que mencionaban sobre China o Rusia, sino que son expresiones muy particulares de México y del movimiento social acá. Y bueno, esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, Frida. Gracias por las respuestas. Hemos cerrado esta respuesta, el segmento de preguntas y respuestas. Agradecemos enormemente la participación de todos los que han estado, de todas y todos los que han estado presentes en este valioso seminario que nos deja pues mucha información, pero sobre todo nos deja mucho compromiso y muchas tareas para continuar nuestro trabajo en pro de la lucha antiimperialista en América Latina y demandar las agresiones del imperialismo, los saqueos y el dominio económico que quiere imponer en nuestros países. El seminario dejó en claro que el imperialismo estadounidense continúa siendo la principal fuerza de opresión y saqueo en la región, aunque su hegemonía enfrenta desafíos. Los tres ponentes, Malcolm, Frida y el compañero Richard, coincidieron en que, pese a los matices de cada país, el denominador común es la lucha de los pueblos por su soberanía frente a un sistema que busca perpetuar el subdesarrollo y que el imperialismo estadounidense no actúa solo, sino se articula con potencias secundarias como Canadá y mantiene a países con gobiernos progresistas como México en una situación de dependencia tutelada. Venezuela, por su parte, es el ejemplo más claro de que la lucha antiimperialista sigue siendo una batalla de supervivencia. Los ponentes coincidieron en que la única salida para la región es la unidad y la construcción de alternativas soberanas, rompiendo con los mecanismos de saqueo y control que impone Washington y sus aliados. Ante la creciente agresión y saqueo imperialista, debemos redoblar nuestro esfuerzo para unir nuestras luchas, construyendo un amplio movimiento antiimperialista contra el enemigo común de los pueblos del mundo, el imperialismo estadounidense. Debemos seguir fortaleciendo la ILPS para convertirla en una fuerza
a tener en cuenta, capaz de impulsar una amplia unidad antiimperialista y democrática en nuestros países y en todo el mundo, y avanzar en la lucha por el socialismo. Al emprender la campaña ILPS en sus 25 años para honrar el legado de la Liga en la construcción de la unidad de este pueblo durante los últimos 25 años, debemos recordar que esta unidad se basa en generar una solidaridad y un apoyo genuino a la lucha de nuestros pueblos. Con este espíritu hemos lanzado la campaña Liberen a los migrantes, todos los trabajadores unidos, campaña junto a alianzas internacionales de migrantes y a la Alianza Internacional de Mujeres Inmigrantes Internacional, para para contribuir a superar los ataques neoliberales de los capitalistas monopolistas que buscan debilitar y dividir los movimientos obreros. Estos han abusado de los trabajadores migrantes, considerándolos una subclase dentro de la clase trabajadora en diversos países del mundo. El sistematizar la discriminación en su contra y privarlos de los mismos derechos y salarios que a los trabajadores locales, lo que contribuye a a la disminución de los salarios de todos los trabajadores. Los capitalistas monopolistas se enfrentan a trabajadores migrantes y locales mediante tácticas de divide y vencerás, como la xenofobia, para desviar su ira de las tácticas para desviar su ira de los imperialistas, los verdaderos responsables de la explotación extrema que ambos sufren. Por eso es importante que construyamos una solidaridad genuina entre trabajadores inmigrantes y locales para que puedan unirse en la lucha por su liberación común como clase trabajadora. Con esto concluimos nuestro seminario web de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Esperamos verlos pronto y continuar la lucha contra el imperialismo y toda reacción, junto a la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y el EPS, como lo hemos hecho durante los últimos 25 años. Viva la solidaridad internacional y gracias por estar en este evento. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y I just wanted to say to Solo quiero decirle a los camaradas en Venezuela que mandamos nuestro sentido de pésame y que no están solos, que estamos con ustedes alrededor del mundo, especialmente los miembros de la ILPS. Y sí, escuchamos el llamado a crear un capítulo en Venezuela. Viva la solidaridad internacional.